Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos a este espacio. Les agradezco por la disponibilidad, por las ganas, por la voluntad de poder compartir en este espacio algunas reflexiones, algunas perspectivas y por supuesto revisar un poco más a profundidad, digamos, los desafíos que tenemos en términos de liderazgo, de clima y de cultura también. Entonces, bueno, muy bienvenidos. Mi nombre es Mayra Castillo. Y estamos en este espacio que se llama Radiografía de un líder, donde te voy a mostrar un informe real de perfilación también 360, pero con una perspectiva y con una mirada de liderazgo cultural y de coherencia con respecto a cultura organizacional y estrategia de negocio. Así que si me permites, voy a empezar a proyectar la presentación y vamos a iniciar el espacio. A ver, vamos a ver. Espero que se vea bien. Ajá. Ok, muy bien. Entonces, vamos a dar inicio. Voy a empezar como con la agenda de manera muy rápida. Este espacio lo he programado para 40 minutos de tu tiempo, con cosas, digamos, o con miradas muy puntuales, específicas, muy carnecita, ¿no? Para que luego generemos reflexiones con los días. Bueno, en esta agenda vamos a mirar un poco de reflexiones, de datos y estadísticas. Por supuesto, el informe, que es el compromiso de este espacio, este webinar gratuito, ¿no? También algunas consecuencias en términos de planes que viene después de este diagnóstico, en el marco de un caso real y, por supuesto, confidencial, en términos de utilizar seudónimos, información distinta y demás. Y por supuesto, finalmente, el bonus que hemos trabajado una plantilla muy bonita, muy gloriosa, creería yo, muy simpática, útil, que va a ser como el punto de partida para que puedas esculpir un poco las preguntas, ¿no? Que quieres hacer cuando te animes y cuando veas por conveniente trabajar en un proyecto como este de diagnóstico en liderazgo cultural. ¿Ok? Listo, bueno, un poco de mí, en caso no me conozcas todavía, yo soy Mayra Castillo, alias la comunicadora en redes sociales, y mi propósito es bien claro, que es demostrar el valor estratégico y humanístico de la comunicación del clima y la cultura, pero en el entorno organizacional. Tengo alguna experiencia, una experiencia mayor ya a 15 años, ahora reflexionando hace unos días, ya casi estoy llegando a 20 años en realidad de ejerciendo mi carrera y bueno, en el mundo de la consultoría casi 10 años, entonces digamos que por ahí te muestro un poco de KPIs para que puedas entablar un poco más de confianza en este espacio y en estas perspectivas que te comparto. También he tenido la oportunidad, con mucha humildad, te comento, de liderar estos proyectos de comunicación, clima y cultura para diferentes marcas y sectores de negocio a lo largo de mi trayectoria en la consultoría. Y el objetivo de este espacio de hoy es tener un poco más de claridad sobre qué medir con nuestros líderes, pero tomando como ejemplo un informe real de un caso real, que claro, no necesariamente va a calzar es exactamente probablemente a lo que tú necesites, probablemente, pero que te va a ayudar a tener un insumo para esculpir la forma en que necesites de pronto diagnosticar tú mismo. ¿Ya? Vamos a empezar con unos datos recopilatorios y con este primer dato que la verdad me dejó como muy reflexiva. Te quiero decir que me sentó, coloquialmente hablando, me sentó. O sea, ¿qué porcentaje de los líderes son embajadores de tu cultura organizacional? Fue la pregunta en redes sociales, sobre todo en LinkedIn. Y pues hay un 58% contundente que habla de una escala del 0 al 20%, o sea, un casi ninguno, ¿no? Hay un 32% en una escala del 21 al 50%, que es menos de la mitad. Hay un 7% en una escala del 51 al 80%, que es la mayoría. Y hay un 3% en más del 80%, que representa un casi todos. Te digo que me dejó sentada porque lo primero que vino a mi cabeza es qué estamos haciendo tan preocupados.
por red de embajadores a nivel de colaboradores para empujar temas de marca, de marca empleadora, se me fue la palabra, de marca empleadora. Si en principio el primer embajador convencido y digamos, eh, idealmente hasta cierto punto alineado, deben ser nuestros líderes. Entonces, de pronto otra vez caí en cuenta y dije, tal vez estamos trabajando a la inversa. Tal vez estamos dejando de ver cosas en el orden y en la secuencia apropiada para poder tener resultados efectivos, ¿no? Y me quedé pensando en ello. Esto lo comento y seguramente va a ser un pensamiento que seguiré filosofando y pediré pues aportes en algún otro espacio, pero lo comparto para generar una meditación colectiva, ¿ya? Pero bueno, esto es en principio. Y es preocupante porque estamos hablando casi de un 60% de un universo de 100 personas que cree que sus líderes no son embajadores de la cultura. ¿No? O sea, no están en esa frecuencia. Entonces, bienvenidos a este espacio nuevamente y hoy vamos a hablar de cosas que pueden ser un poco incómodas y también pueden resultar un poco difíciles, pero creo que sí son pertinentes siempre que se trate siempre que se maneje desde un enfoque constructivo y de crecimiento, que es lo que yo vengo a ofrecer. Primero, ¿por qué seguimos midiendo clima, clima, clima una y otra vez? Segundo, si no diagnosticamos a los líderes, vamos a quedarnos como muy superficialmente, probablemente, ¿no? ¿Y qué pasa cuando sí finalmente lo hacemos? ¿Ya? Entonces, en 40 minutos, en estos 40 minutos, vamos a mirar un informe individual y un informe individual de un líder ficticio que le vamos a poner de nombre José. Y vamos a mirar también un informe consolidado y articulado de un ranking de líderes de todo el programa, digamos, de los líderes que participaron para entender también esa jerarquía en términos de resultados. Entonces, ¿tus líderes son los mejores embajadores o son tus mayores saboteadores? Veamos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo encuestas de clima, estamos haciendo evaluaciones 360, estamos haciendo también capacitaciones que a veces queremos hacerlas específicas, pero mayormente salen como un poco genéricas y medimos solo satisfacción. ¿Qué es lo que creo que debemos empezar a hacer? Diagnósticos más profundos del líder, de los líderes, de las personas que tienen a cargo equipos. Una perfilación neurológica, y me refiero a una mirada un poco más científica, neurocientífica, que en este caso te traigo el modelo Bessinger, donde tengo una certificación y donde me parece encuentro muchas respuestas bastante efectivas para entender las competencias naturales de las personas. Tercero, el desarrollo según el perfil natural, ¿no? Donde de pronto brillo más porque naturalmente tengo estas competencias y de pronto donde no brillo tanto porque lamentablemente no tengo las otras, ¿no? Y esa es una realidad y no está mal, todos somos así, ¿no? Buenos para unas cosas y no tan buenos para otras. Y bueno, medir la coherencia cultural. Realmente el líder está proyectando la cultura que deseamos, ¿no? Que necesitamos proyectar, que necesitamos ser. Bueno, el resultado es que sabemos que está mal, pero no sabemos quién lo está causando ni cómo ayudarlo a cambiar. Entonces, ¿cuál es el costo de todo esto? Cuando no diagnosticamos al líder, primero perdemos talento clave. Segundo, capacitamos siempre de manera genérica y no necesariamente en lo que se requiere. Tercero, repetimos los mismos patrones y los mismos errores con el líder nuevo que llegó. Y finalmente la rotación suele ser silenciosa porque no aparece en las encuestas hasta que ya renunciaron, ¿no? La pregunta no es si tu líder está impactando el clima. La pregunta es cómo lo está impactando y tú no lo sabes. Este es otro dato interesante que trae la fuente de Gallup, que es el 70% de engagement de un colaborador depende directamente de su líder o de los líderes. Hay un 49% de empleados que renuncian por su jefe directo y no por la empresa, ¿no? Y sin embargo, solo el 10% de organizaciones evalúan líderes con herramientas de diagnóstico profundo.
Entonces, ¿qué es lo que nadie te dice? Y aquí es donde vengo a abrirte un informe. El informe, primero con una mirada individual, donde vamos a ver, digamos, a un personaje simulado que se va a llamar José, de una empresa ficticia que se llama Argus S.A. Vamos a encontrar el NPS, vamos a encontrar competencias, vamos a encontrar el perfil Bessinger, y cuando te hable de Bessinger, te estoy hablando de un perfil de estilos de pensamiento desde la neurociencia, y vamos a hablar también de las tipologías de las culturas, ¿no? Y del tipo de cultura que proyecta el líder, pero en el marco de un modelo, que es el modelo de culturas de Harvard, ¿ya? Entonces, esto es lo que creo que deberíamos de pronto ya empezar a medir. ¿Cómo? Los componentes de este diagnóstico incluyen un perfil de Bessinger, un NPS de liderazgo. El NPS es el indicador de la lealtad, donde decimos, ¿recomiendas este líder? ¿Recomendarías este líder en una escala del 1 al 10? eh, Como de pronto confrontar los valores corporativos versus lo que se proyectan, o sea, entender si ahí hay coherencia, porque ahí es donde se generan de pronto esos cinismos, ¿no? Donde la gente habla de esa falta de coherencia con resentimiento y se jacta de decir que tenemos valores en la pared, pero no en la vida real, ¿no? Entonces, esto hay que mirarlo. Y finalmente, las competencias por perfil, es decir, esas fortalezas naturales que tenemos versus las que no tenemos tan bien y las que nos faltan de pronto desarrollar. En ese sentido, y con ese marco de índice y de estructura, me paso a mostrarte el informe de un perfil de este supuesto personaje que lo vamos a llamar José. Bueno, supongamos que este es el informe de José, donde se le muestra un resultado de NPS y se le dice, José, en el NPS que tienes, en la escala del 1 al 10, donde el valor mínimo es 1 y el valor máximo es 10, tu puntuación con respecto a recomendarías a José como líder es un 8,23. Quiere decir que estás dentro de la escala del neutro, ¿no? Porque del 1 al 6 es la escala de los detractores. Las valoraciones que responden al 7 y al 8 son neutros, y las valoraciones que responden al 9 y al 10 son promotores. En este caso, José sacó 8,23. Quiere decir que es un amarillo muy cerca a ser un verde. Hay mucho potencial, ¿no? Y la idea es que a través de nuestros equipos de desarrollo podamos llevarlo a ser un 9 o un 10, ¿no? También se le muestran las fortalezas y las oportunidades de mejora que cualitativamente hemos recogido y, por supuesto, hemos escrito de una manera apropiada para que esta persona, en este caso José, las revise y nos diga qué opina al respecto. Pueden haber sesgos, pueden haber cosas que él no reconoce en sí mismos, pueden haber cosas que sí reconoce con humildad, y, por supuesto, este es un espacio de feedback que se le da a José mostrándole este informe, siempre desde la mirada del crecimiento, desde la humildad, desde el saber de que nadie es perfecto y no tenemos que serlos, ¿no? Porque tampoco no hay empresas perfectas, no hay líderes perfectos, no hay colaboradores perfectos, pero sí hay empresas que quieren crecer y quieren ser mejores, igual que colaboradores y líderes. Entonces, bajo esa premisa y en ese camino, con una mirada muy constructiva, es que se manejan de pronto estos escenarios. Después se le muestra a José, mira José, hemos encontrado estos valores, estos son los valores que tú proyectas dentro de lo que, como el control, por ejemplo, como los resultados a cualquier costo, como la jerarquía, ¿no? Que no son valores específicamente, pero que la gente lo ha podido de pronto, este, enfocar desde ahí, y que contradicen mucho con la parte de los valores corporativos como la innovación, la colaboración, el respeto, ¿no? Entonces, de pronto ahí es donde se genera ese gap, ¿no? Esa brecha oye, no, no son los valores que la empresa promete, que la empresa dice ser. Los valores mencionados aisladamente, como la disciplina de José, la honestidad de José, la proactividad de José, el aprendizaje de José, o sea, todo eso está, ¿no? Pero esto de pronto es lo que nos hace más ruido y lo que puede estar haciendo que se desvirtúe de pronto la cultura en términos de identidad y de valores. También se le presenta a José, mira José, ya previamente hay una lectura, hay un aprendizaje en términos de este modelo de Harvard con los 8 tipos de cultura. Y previamente ya se entiende también cuál es la ecuación cultural que busca la empresa, ¿no?
para que apalanque su estrategia de negocio. Y en ese sentido, y ya con eso, digamos, resuelto, se viene aquí y le dicen, y se le dice, oye José, mira, en lo fucsia vas a ver que la cultura de autoridad y la cultura de resultados son las culturas que tú más proyectas. Y como digamos algo un poco más secundario, la cultura de aprendizaje también. Sin embargo, recuerda que en esta empresa la cultura que deseamos proyectar es, no sé, me invento, la cultura de bienestar o la cultura de resultados va bien, pero nos falta que proyectes la cultura de bienestar o nos falta que proyectes la cultura de propósito, lo que esté dentro de la ecuación cultural de la empresa. Porque para esto, previamente, la empresa ya debe saber cuál es la ecuación cultural que necesita para apalancar la estrategia de negocio. Entonces, en ese sentido, José entiende por qué está de pronto tan desalineado o qué le hace falta para alinearse y de pronto promover y propiciar la cultura organizacional deseada. Luego, en este esquema de dominancia cerebral, de la teoría Bessinger, del estilo de pensamiento según la neurociencia, nos dice que hay cuatro estilos de pensamiento y cada estilo de pensamiento tiene sus propias competencias, donde las personas fluyen y donde las personas, digamos, fluyen, hacen un buen trabajo y tienen un desgaste de energía menor porque son competencias naturales, ¿no? En ese marco, digamos, más esclarecido previamente, no con mayor detalle, se les hace una evaluación donde se determina en qué, digamos, qué dominancia cerebral tienen. Pueden ser frontales derechos, pueden ser frontales izquierdos, pueden ser basales izquierdos o basales derechos. En ese sentido, se identifican las competencias, ¿no? Y el estilo de pensamiento que tiene esta persona. Entonces, lo curioso de esta evaluación es que es una evaluación que, para empezar, contrapone tu yo niño con tu yo adulto, ¿no? Y en ese sentido, entendemos que el yo niño puede tener un resultado y probablemente el yo adulto puede tener otro resultado. ¿Por qué? Porque, bueno, los avatares de la vida, ¿no? Las circunstancias que a veces nos hacen de pronto apelar a competencias no tan naturales en nosotros, pero que de pronto nos resultan más útiles y más competitivas. Entonces se le entrega a esta persona el resultado y también se compara, por decirlo así, se acomoda o se articula con las conductas que hemos podido levantar de esta persona en entrevistas 360 para explicar de pronto cuáles de esos comportamientos son muy de aquí o muy de allá o muy de frontal izquierdo o de frontal derecho, ¿no? Y también eso se evalúa con las competencias apartadas, que pueden ser las competencias, digamos, de tu manual de competencias, ¿no? De las competencias corporativas. También se puede, digamos, de pronto contrastar ahí para entender mejor el perfil que tenemos de este líder. Esta explicación y este análisis suele ser muy revelador, no solamente para las empresas, porque a través de este conocimiento de cada líder y de cómo funciona de pronto su cerebro, podemos entender mejor cómo formular o plantear equipos de alto desempeño, ¿no? Para empezar. Después, desde la mirada de la persona, realmente suele ser muy revelador también porque la persona encuentra un espacio de autoconocimiento diferenciado, ¿no? Diferenciado porque se entiende y se conoce mejor y se da explicaciones a sí mismo de por qué esto o por qué aquello, de por qué hace bien aquello o por qué disfruta esto y por qué de pronto le cuesta tanto alguna otra actividad. Entonces, es un ganar-ganar increíble, porque esta evaluación de pronto te permite ir un poco más allá con respecto a ti como persona, ¿no? Y a tus talentos, sobre todo. Entonces, con este resultado, nos permitimos entender de manera mucho más profunda a este líder hipotético que se llama José. Entonces, finalmente, como una infografía que reúne los insights más importantes de un informe individual, que por supuesto no te lo estoy trayendo todo, pero te estoy trayendo lo más importante para que podamos entender cómo de pronto podemos tener una información más valiosa y sobre todo más profunda de nuestros líderes para poder encaminarlos de una mejor forma y que realmente nos dirija hacia un camino y hacia un sendero
de una cultura alineada, de entender que ellos son los primeros embajadores natos de cultura. Pero es que si no los dirigimos lo suficientemente bien y con la suficiente claridad, es probable que los perdamos en el camino, ¿no? Entonces, ¿qué nos dijo este diagnóstico? Primero nos dio un NPS neutral. Eso quiere decir que hay un riesgo de rotación silenciosa en 12 o en 18 meses. Nos dio también un clash cerebral en el equipo. Necesita aprender a traducir su lenguaje analítico. Nos dio un gap de valores porque necesita un coaching en alineamiento cultural y nos dio competencias claras. Sabemos exactamente dónde invertir en su desarrollo. Sin este diagnóstico, ¿no? Podríamos haber seguido capacitaciones habituales un poco más genéricas, ¿no? Y preguntándonos, oye, de pronto esta capacitación no sirvió lo suficiente, no me dio los resultados que quería, de pronto el facilitador no estuvo bien, de pronto la empresa o la agencia que contraté no me ayudó lo suficiente y mil hipótesis más. Con este diagnóstico, por el contrario, diseñamos un plan de desarrollo personalizado. En 6 meses, esta persona mejoró ese promedio, se llegó a un NPS de 9.1 y redujo una rotación de equipo a un 40%. ¿Ya? Entonces, del diagnóstico a la acción. ¿Cómo convertir estos hallazgos en decisiones estratégicas? Pasemos de los números a la intervención. En esta matriz de decisión estratégica, te voy a decir lo siguiente. Cuando un NPC es un 9 y un 10 y tiene además valores alineados y además competencias altas, tienes un embajador que podemos usar en el buen sentido de la palabra, ¿no? Como un mentor interno. Cuando tenemos una escala del 7 al 8 en la NPS, más valores con un poco de gap, más competencias medias, tenemos esta posibilidad del desarrollo, ¿no? Donde podemos resolverlo con un poco de coaching, más un poco de un plan más ajustado, más customizado, más personalizado. Cuando tenemos un NPS del 0 al 6 más valores totalmente desalineados y competencias bajas, probablemente nos toque esta decisión difícil de una reubicación o una salida, ¿no? Porque no está de pronto en el marco del rol correcto. ¿Ya? Y cuando tenemos un NPS, por ejemplo, alto, ¿no? Más un gap de valores, probablemente tengamos un espacio, una mirada un poco ahí más crítica porque hay gente que tiene influencia, pero proyecta una cultura no deseada, ¿ok? Entonces, ahora te quiero mostrar un informe, pero ya con una mirada, ya no del árbol, con una mirada hacia el bosque, es decir, en un ranking que nos muestre a todos los líderes que participaron de este diagnóstico, para tener como una mirada un poco más articulada. ¿Ya? Siempre una ficha técnica, acá hay 3 tipos de públicos objetivos y acá tengo un ranking. Al ranking, por supuesto, ya no he puesto nombres propios, lo he transformado en nombres, digamos, en este caso, de animales, ¿ya? Para justamente no influir en nada parecido a nadie, ¿no? Sino utilizar estos seudónimos que nos ayuden a entender estas láminas. Por ejemplo, vemos acá los que ocupan los primeros puestos, ¿no? Que en este caso sería el león, el tigre y el jaguar, con un EPS sobre el 9. Quiere decir que son verdes, quiere decir que es muy probable que sean potencialmente embajadores, ¿no? Habría que ver lo demás en tema de valores, en tema de dominancia cerebral, habría que ver más, pero, o sea, ahí hay una puntuación muy favorable. Vemos del 4 al 10 que tenemos valoraciones amarillas que tienen que ver con la parte neutral, pero que hay mucha oportunidad de mejorarlo. Y finalmente vemos acá un ejemplo de la hiena parda, el número 18, que puede ser de pronto ya una persona que tiene un NPS tipo de tractor, ¿no? Que está ya muy por debajo de la media, ¿no? Entonces, habría que ver cuáles son los demás resultados para, a partir de ahí, tomar una solución y ver cuál es el mejor camino para este líder, ¿ok? También se presenta un slide de fortalezas y oportunidades de mejoras muy consolidadas a nivel, digamos, de el perfil con una mirada única, ¿ya? También podemos, en base a esa información, entender qué es lo que proyectan usualmente, qué es lo que proyecta a veces y qué es lo que proyecta pocas veces. Según los equipos, para mejorar es necesario, acá también se recogen algunas expectativas, algunas sugerencias o recomendaciones. Acá estamos hablando como de un em,
personaje que representa a todos los líderes abordados. Ya, no estamos hablando de un José, por ejemplo, estamos hablando de un personaje que representa a todos, ¿ya? Ok, también vemos el tema de de los valores, cómo se contraponen y entender a partir de ahí cuál es esta brecha, ¿no? ¿Cuál es esta brecha para entender mejor y replantear? ¿Estos son los valores que realmente vamos a poder proyectar o realmente son aspiracionales o qué tengo que hacer para que mis líderes se alineen a estos valores que necesitamos? ¿Ok? Finalmente, también vemos el tema del consolidado de culturas en el sentido de que cuál es la cultura que estoy proyectando. O sea, que estos líderes de pronto me están llevando a proyectar. Y acá vemos que es la cultura de orden como ejemplo, ¿no? O sea, hay un 48% de peso en relación a lo que se proyecta, que es la cultura de orden. La pregunta acá es, ¿esa es la cultura que queremos proyectar y que apalanca la estrategia de negocio? ¿Mm? Si no es así, entonces nos permite también redirigir y entender, ¿no? Hacia dónde debemos ir para que los líderes den un mensaje más claro y acomoden un poco mejor sus acciones, sus conductas, sus convicciones para llevarnos a entender y a vivir la cultura que realmente deseamos vivir. También tenemos acá como un cuadro que nos permite mirar temas de competencias que podrían ser competencias o rituales, competencias, digamos, según tu manual de competencias corporativas, ¿no? Donde podemos ver como un cruce y entender cómo se están viviendo de pronto y qué tan efectivas son en términos de jerarquía, en términos de públicos, ¿no? Acá tenemos gerentes y representantes de ventas, acá tenemos jefes y acá tenemos supervisores y responsables. Por ejemplo, vemos que en integración, en delegación de tareas, los jefes están como en rojito, ¿no? Y ahí necesitan mayor, fortalecer mejor esa competencia en particular o ese ritual en particular, ¿no? Este es como un ejemplo, ¿ya? Y finalmente, para mirar temas de equipos de alto desempeño, acá hacemos como toda esta sinergia, toda esta articulación con respecto a los resultados que salieron de todos los líderes, con evaluaciones, por supuesto, avaladas por el Instituto Bessinger norteamericano. Y en base a eso también entendemos cómo todos estos participantes de este programa de liderazgo todos se han ido hacia el lado izquierdo, ¿no? Todos piensan como izquierdo, con competencias de izquierdos. Quiere decir que aquí vemos un desbalance porque todo lo que implica digamos, lo derecho, tanto en frontal derecho como en basal derecho, tienen que ver con armonía, tienen que ver con sinergias humanas, con vínculos, tienen que ver con innovación, tienen que ver con creatividad, con riesgo, con visión, ¿no? Y de pronto nos vemos aquí un equipo que carece un poco de pronto de esas habilidades, ¿no? Entonces, ¿cómo buscar equilibrios? Porque al final los equipos de alto desempeño se integran y se articulan con los cuatro lados, pero acá podemos ver que solamente vemos a frontales izquierdos y a basales izquierdos. ¿Ok? Y finalmente, la misma infografía, pero como con un consolidado para entender cómo es actualmente un líder en Arbus S.A., ¿no? El consolidado de todo en una infografía que nos pueda, digamos, sintetizar. ¿Cuál es el plan de acción después de mirar esto? Primero identificas, ¿no? Y le das prioridad según la matriz. Segundo, diseñas un plan específico contemplando, por ejemplo, el tema de la neurociencia y de los resultados Bessinger. Tercero, ejecutas. Hay que ver quién necesita el coaching, el seguimiento trimestral para darle seguimiento y esto pueda realmente ser fructífero. Y finalmente, medir el impacto en NPS, en rotación y engagement, que tanto de pronto está impactando favorablemente, que es la idea. Inclusive, estos indicadores pueden ir como el NPS muy vinculados a evaluaciones de alto desempeño, que es lo que normalmente en los últimos programas que hemos trabajado, pues es lo que ha sucedido. No más capacitaciones genéricas, desarrollo estratégico basado en diagnóstico real. Esa es un poco la idea. ¿Cuál fue el impacto de pronto de estos programas haciendo un análisis posterior una vez que fueron implementados, ejecutados y demás? Antes del diagnóstico, NPS de 8.2, o sea, de la parte neutral, definitivamente migraban a ser promotores pasaban el 9. La rotación anual, que era de un 28%, de pronto bajó en menos un 57%. El engagement, que era de un 64%, de pronto subió un 82%, ¿no? No tan de pronto, sino fue una consecuencia de un trabajo arduo. Y los comentarios que eran tipo, es un buen profesional, pero es poco inspirador, pasaron a, sigue siendo analítico, pero ahora no se entiende.
¿no? Entonces cambió de pronto, hubo una mejora. No, probablemente idealizar con perfecciones sería un poco ingenuo, pero sí trabajar en mejoras contundentes. Es un poco la idea. ¿Cuál es la diferencia de estos dos paralelos? El desarrollo estratégico basado en un diagnóstico real, ¿no? ¿Qué cambió en la empresa tras el diagnóstico? Bueno, dejaron de hacer capacitaciones masivas, crearon planes de desarrollo por perfil cerebral con respecto a la dominancia, incorporaron el NPS de liderazgo como un KPI trimestral, diseñaron equipos considerando la complementariedad cerebral, ¿no? Y establecieron el coaching personalizado para líderes en zona de riesgo. ¿Cuál fue la lección aprendida? Que no todos los líderes necesitan lo mismo, ¿no? Que diagnosticar primero y luego, después, intervenir, ¿no? Porque intervenimos sin diagnóstico, haciendo cosas como de pronto al ojo, ¿no? O por lo que intuitivamente miramos, no siempre nos va a llevar a soluciones certeras. Entonces, un líder con NPS 9.5, pero valores desalineados, estaba vendiendo una cultura tóxica con carisma, es el más peligroso de todos, ¿no? Estos son algunos casos reales y aprendizajes de este tipo de programas que implementamos y diseñamos. Un líder con un EPS bajo, pero con valores perfectamente alineados, solo necesitaba desarrollar competencias técnicas y se convirtió pronto en un embajador. Y un equipo con 80% de rotación no tenía mal clima, tenía un líder frontal izquierdo, que por cierto tiene unas competencias muy particulares, ¿no? Y gestionaba más bien a creativos de frontal derecho. Entonces, obviamente, habían ahí ciertas diferencias que se malinterpretaban y para pues los equipos o el equipo los hacía ver como que era un mal líder que alteraba el clima y en realidad no se trataba de eso. ¿Ok? El patrón común de esto es que los problemas de clima casi siempre son problemas de coherencia o de clash de liderazgo que nadie diagnosticó a tiempo. ¿Ok? Te agradezco por este espacio, por tus ganas de aprender, por darme tu tiempo, por generar esta posibilidad de reflexiones un poco más profundas acerca de cómo estamos trabajando la cultura y el clima y cómo de pronto podemos estar perdiendo de vista con mayor profundidad el tema del liderazgo sin partir de diagnósticos. Te dejo por aquí en uno de los comentarios de abajo el enlace a mi página web para que puedas descargar y revisar esta plantilla. Creo que es una plantilla, creo que es una herramienta que te va a ayudar mucho, pues contiene 20 preguntas potentes para determinar el perfil de tus líderes, además de que vas a encontrar otras plantillas adicionales que puedas descargar. Matriz para evaluar tu diagnóstico y con esto me voy. Mira, si de todo lo que hemos conversado y que de todo lo que te he mostrado, tu evaluación de liderazgo incluye un indicador NPS, no solo satisfacción, una evaluación de valores proyectados versus los corporativos o los institucionales. Incluye un perfil de dominancia cerebral, un estilo de pensamiento o alguna otra evaluación alternativa también podría ser, pero que tenga que ver con neurociencia, con psicología. Bien, ¿no? Si tienes competencias según el perfil natural y no necesariamente genéricas, y una evaluación de coherencia cultural con el líder, pues me imagino que puedes estar más o menos por el buen camino. Es decir, si marcaste menos de estas tres, probablemente estés midiendo síntomas y no estés midiendo causas. Bueno, entonces descarga la guía gratuita en mi página web www.mayracastillocomunicadora.com. Si gustas, mándame un DM, un mensaje interno y podemos de pronto revisar esto para revisar cómo lo vienes haciendo y de pronto ahí generarte alguna orientación si es que tú lo ves por conveniente. Y finalmente, implementar esta metodología en tu organización puede ser una posibilidad, puede ser de pronto una oportunidad para este 2026 y para todo tu programa de desarrollo de liderazgo. Finalizo. No podemos desarrollar líderes que no conocemos con profundidad y no podemos construir la cultura que queremos con líderes que proyectan lo que no queremos. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias por este espacio. Recuerda que me encuentras
Spotify, con La Comunicadora, en mi newsletter de LinkedIn, que te cuento que ya voy 3 años escribiendo mensualmente de manera muy disciplinada, así que por ahí hay artículos bastante buenos. Te invito a que por favor me sigas. Y por supuesto mi boletín mensual. em, Muy querido, con más de 10.000 suscriptores a nivel Latinoamérica, te invito también a que te suscribas y seguir en contacto. Encuentra en mi página web más de 22 plantillas gratuitas y en mis redes sociales. Te dejo un abrazo fuerte y espero haberte dado contenido de utilidad, que es, digamos, una de mis convicciones y de mis pasiones, trabajar contenido de utilidad. Un fuerte abrazo. Nos vemos pronto. Chao, chao.